Muy, pero muy buenos días a todos queridos oyentes y bienvenidos sean a otro nuevo episodio de Todo un Flash. Como podrán escuchar, hoy arrancamos con una canción nueva porque el día de hoy va a ser un episodio temático, algo distinto. En base a que se aproxima el 31 de octubre, toca hacer un especial de Halloween, con una temática que sea digna de esta fecha. Así que, sin muchas más vueltas, comencemos con el capítulo de hoy que les prometo viene cargado de mucha información muy interesante. No es ninguna novedad que el miedo es una de las emociones que más nos enceguece a los seres humanos, ya sea el pánico de haberse dejado la llave de gas abierta, el miedo de dejar el celular desbloqueado con amigos o algo un poco más complicado como puede llegar a ser el miedo a la muerte. Y muchas veces es este mismo miedo el que nos hace interpretar las cosas que nos rodean de una forma medianamente distinta a como realmente son, especialmente cuando se relaciona con lo desconocido. Esto es precisamente uno de los recursos que han ayudado a extender y acrecentar el mito de los vampiros a lo largo y ancho del planeta, tanto que hasta el día de hoy siguen estando presentes en la cultura popular. Hoy en día sabemos que este mito se basa en la interpretación errónea de ciertas enfermedades y de ciertos procesos que se dan en los cadáveres bajo condiciones especiales. El tema de hoy será entonces tratar de desvelar cuál es el verdadero origen, la verdadera cuna, si se quiere decir, del mito de los vampiros. Si uno quisiera al día de hoy, en el año 2025, disfrazarse de vampiro y le preguntáramos a la gente qué necesitamos para armar nuestro disfraz, tendríamos una multitud de lo más variada de opiniones respecto de cómo debería verse. La gran mayoría de estas referencias salidas directamente del cine o de la literatura. Podríamos encontrar gente que opine que se ven delgados y pálidos, con manos esqueléticas y largas uñas, como en el caso del conde Orlok en Noferatu. Habría gente que también nos recomendaría un buen traje, pelo engominado hacia atrás y una mirada penetrante, capaz de hipnotizar a la gente, como en el caso del famoso conde Drácula de Bela Lugosi. Y otras personas nos podrían proponer, aunque sinceramente es la alternativa que menos me gusta, la posibilidad de ser un vampiro adolescente con 120 años de edad que brilla bajo la luz del sol y con ganas de tener una historia de amor, al mejor estilo Crepúsculo. Pero así como en el rango de menos de 100 años esta visión ha cambiado tanto, y es que solamente estamos hablando en base a lo que vemos en las películas, su evolución es mucho, pero mucho más antigua de lo que realmente podríamos creer. Casi 3000 años antes de que se use por primera vez la palabra vampiro, existía ya la creencia en demonios que vivían la sangre de sus víctimas, como es el caso de Lilith o Lilitú del folclore babilónico. A esta entidad demoníaca alada, que se aprovechaba de las embarazadas y de los bebés, se le atribuían las muertes inexplicables y repentinas de infantes ocurridas durante esta época, que a ojos de la medicina moderna podrían deberse a una entidad clínica más específica, el síndrome de muerte súbita del lactante. Este cuadro, que suele presentarse en bebés aparentemente sanos menores de un año, que fallecen de forma inexplicable mientras duermes, tiene una etiología aún desconocida, y se cree que podría estar relacionada con un desarrollo pobre en las áreas cerebrales del infante encargadas de controlar la respiración durante el sueño. Es de esta forma como empiezan a surgir los cimientos de la relación entre el miedo, lo inexplicable y las creencias populares de esta época. Hagamos un salto temporal un par de siglos más adelante, para dirigirnos a Europa, más precisamente a Serbia, donde se hablaba de la presencia de demonios capaces de poseer a los cadáveres, los cuales se levantaban de sus tumbas durante la noche y robaban la sangre de los vivos, atacando especialmente a los seres queridos del fallecido. Específicamente les voy a contar el caso de Petar Blagojevich, quien falleció en el año 1725. Durante los días posteriores, sus vecinos y familiares reportaron haber tenido sueños extraños en los que Petar se les presentaba a mitad de la noche e intentaba asfixiarlos, lo cual, sorprendentemente, resultó en un total de 8 fallecimientos. Ante este hecho, los campesinos decidieron abrir la sepultura de Petar, momento en el cual se llevaron una macabra sorpresa. Su cuerpo no presentaba los clásicos signos relacionados a la putrefacción cadavérica, sino que estaba como detenido en el tiempo, casi como si estuviera vivo. Además, se encontraba empapado en sangre fresca, la cual brotaba de su boca, ojos y orificios nasales.
Para poner fin a la maldición, los aldeanos decidieron clavar una estaca de madera en su cuerpo y posteriormente quemarlo, terminando así con el supuesto vampiro. Hechos como este se repitieron durante los años siguientes en otros varios países a lo largo y ancho de todo el territorio europeo. Otros hallazgos que servían en la época para confirmar que se trataba de un vampiro era la observación de que en algunos cadáveres parecía haberles crecido el pelo y las uñas, al igual que la presencia de arañazos en la cara interna de la tapa de los ataúdes. Todos estos acontecimientos no hacían más que alimentar el miedo y permitir que el mito crezca de forma desmedida. Sin embargo, la realidad nuevamente supera a la ficción. La explicación de este caso es que durante esta época se reportaron varias epidemias de una enfermedad conocida como anthrax o carbunco, una infección causada por una bacteria llamada Bacillus anthracis. Este microorganismo, cuya existencia claramente no era conocida en este momento, es capaz de causar infecciones cutáneas, respiratorias y gastrointestinales que pueden llevar a la muerte. Las personas infectadas con anthrax presentan, en muchas ocasiones, alteraciones de los mecanismos normales de la coagulación sanguínea, y al morir puede observarse cierto retraso en la descomposición de su cuerpo, como fue el caso de Petar. Además, quienes hayan inhalado el microorganismo podían presentar también la forma pulmonar de la enfermedad, que genera una sintomatología relacionable a la asfixia nocturna que presentaron algunos de estos pacientes. Sumémosle a este hecho que la deshidratación normal producida en los cadáveres causa la retracción de la piel, lo que genera la falsa sensación de que tanto los cabellos como las uñas han crecido, cuando en realidad esto no ocurre. Asimismo, también el entierro bajo ciertas circunstancias o condiciones especiales, dependientes de la humedad ambiental, de la temperatura y de las características del suelo, pueden llegar a causar una conservación cadavérica por procesos como la momificación natural o la corificación, donde el cuerpo se preserva casi como si aún estuviera con vida. Por último, otra cosa normal en esta época era el profundo miedo a las epidemias y especialmente a los contagiados. Ante esto, no era raro que se enterraran a personas que aún estaban vivas, pensando que estaban muertas, caso en el cual, al despertar, sufrirían una muerte horrenda al tratar de salir del ataúd. Esto dejaría marcas de arañazos y rastros de sangre que, interpretadas por quienes exhumaban los cadáveres, probablemente se vieran como intentos del demonio por abandonar su sepultura. Es a partir de estos hechos que se acuña por primera vez el término vampir, con Y, proveniente se cree del esloveno y que significaría sanguijuela o chupasangre. Pronto, el concepto empezó a desparramarse por el mundo entero y para el año 1819, mientras en Argentina se firmaba la primera Constitución Nacional, John Polidori escribe en Ginebra De Vampir, un relato que asienta un poco las bases del estereotipo que hoy en día conocemos como propio de los vampiros. Sin embargo, hasta ahora hay muchas de las cualidades propias de estas criaturas que quedarían sin respuesta. Por ejemplo, el terror a los crucifijos, o el miedo a la luz solar, o la incapacidad para reflejarse a los espejos. A estas alturas es cuando se cree que jugó un rol crucial otra enfermedad que en la época resultaba totalmente desconocida, que es la porfiria. Esta entidad es en realidad un grupo de trastornos poco frecuentes que se originan por la acumulación en el cuerpo de unas sustancias químicas naturales llamadas porfirinas. Las porfirinas son compuestos necesarios para la fabricación de la hemoglobina, una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y que permite el transporte del oxígeno a través de la sangre hacia los tejidos. No me quiero poner técnico con este tema, pero básicamente el proceso de formación de esta proteína requiere de 8 pasos distintos. Cuando alguno de estos puntos de producción se ve afectado y no se puede sintetizar la hemoglobina de forma correcta, las porfirinas se acumulan en el organismo con resultados desastrosos para distintos órganos, tales como el cerebro y la piel, por ejemplo. Dependiendo del paso afectado en esta cadena, será distinta la variante de la enfermedad, al igual que los síntomas que presente el paciente. Pensando que estos conocimientos son insospechados para un campesino promedio del siglo XVIII y sumado al miedo general por las historias que les mencioné, el combo final fue muy probablemente otro de los pilares de aparición del mito de los vampiros. Vamos a desglosar un poco
cuáles son los síntomas y automáticamente van a entender el porqué de la relación de esta enfermedad con esta curiosa leyenda. Una de las manifestaciones más típicas de esta patología es la sensibilidad a la luz, secundaria al depósito de porfirinas en la piel, las cuales atraen la radiación ultravioleta y generan una serie de compuestos que causan daño a nivel celular. Estos pacientes no soportan la exposición directa a la luz solar, que les causa una sensación dolorosa y quemante hasta el punto de generar deformaciones faciales y corporales muy impactantes. Estas desfiguraciones podrían llegar a ser también el motivo por el que los pacientes rechazan o evitan los espejos, por lo que, entre muchas comillas, no se verían reflejados. Todo esto sería motivo suficiente para que tiendan a frecuentar más la noche que el día, por lo que además tenían una tez de aspecto mucho más pálido. Esta palidez se ve intensificada también por la anemia que presentan, ya que, como mencionamos antes, la hemoglobina resulta fundamental para la correcta producción de glóbulos rojos, de los cuales los pacientes carecen. Por otro lado, una de las formas del organismo de eliminar las porfirinas es a través de la orina. Estos compuestos pueden tener la orina de una coloración rojiza o amarronada, dando la sensación de que los enfermos podrían haber consumido grandes cantidades de sangre. Las porfirinas se acumulan también en los dientes, tiñéndolos de color oscuro, y causando también la retracción de las encías, haciendo que todos ellos, incluyendo los colmillos, parezcan mucho más prominentes de lo que realmente son. Otro problema que parece casi propio del mito es la aversión de estos pacientes por el ajo, cuyo olor siquiera puede resultarles nocivo. Esto se debería a que el contenido de azufre presente en el ajo puede llegar a agravar las crisis sintomáticas agudas relacionadas a esta enfermedad. Finalmente, el miedo a la cruz y a otros símbolos religiosos estaría relacionado a la potencial persecución de estas personas por parte de la Iglesia, que en ese momento, de la Inquisición española sobre todo, se jactaba de haber quemado en la hoguera a más de 600 potenciales vampiros. Afortunadamente, al día de hoy, conocemos en más profundidad la base de esta enfermedad, logrando que muchos de los pacientes que la padecen puedan tener una mejor calidad de vida de la previamente mencionada. Sin embargo, la porfiria aún se mantiene incurable, existiendo únicamente tratamientos para paliar los síntomas. Podemos concluir entonces, a modo de cierre, que este termina siendo otro claro ejemplo de cómo el miedo, el desconocimiento y las limitaciones propias de la época sirven como ingredientes para originar una superstición, un mito que al menos hasta el día de hoy sigue con vida, a pesar de que, como ya sabemos y por lo visto demostramos también, los vampiros claramente no existen. ¿O sí? Espero les haya gustado el capítulo de hoy, les deseo que tengan una excelente semana y será hasta la próxima.